están, amigos? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Miren cómo estoy hecha un camarón. Lección número 1, salir con protector solar. Ahora vamos a cocinar una rica sopa de mellocos con queso. Esta es una variante de una sopita que yo les compartí hace tiempos, que es de mellocos con huevo. Obviamente habrán muchas personas que cocinen a su manera. Yo les voy a enseñar cómo preparo yo esta rica sopa. Así que vamos a mi sabrosa cocina. Para preparar esta rica sopa, anoten los ingredientes. Aquí tengo 2 tazas de mellocos, ya están lavados y están cortados en rodajitas. A diferencia de la sopa que es con huevo, ahí yo pongo enteros los mellocos. Para que no tenga la baba común que tiene el melloco, previamente yo lo he remojado con agua y sal. Luego los he lavado bien y aquí está. También aquí están 2 papas cortadas en cuadritos. Tengo 125 gramos de queso fresco. Aquí tengo una rama de cebolla blanca finamente picada, una taza de leche, achiote, orégano seco, aceite, sal, comino y pimienta al gusto. En la olla donde voy a preparar la sopa he puesto un poquito de aceite y una cucharadita de achiote. Voy a dejar que se diluya bien para luego poner la cebolla. Vamos moviendo para que se diluya bien. Ahora vamos a echar la cebolla. Debemos tener cuidado que no se nos vaya a quemar. Es por eso que debemos estar revolviendo constantemente. Voy a revolver. Y aquí mismo voy a echar sal, comino y pimienta al gusto, pero teniendo cuidado que no se me vaya a quemar. Una vez que está lista la cebolla, que está cristalizada, miren, voy a echar el melloco. Voy a mezclar así. El melloco para que adquiera el rico sabor de nuestro refrito. Ahí por unos 3 minutos para que adquiera el sabor. Una vez que ya han pasado unos 3 minutitos, vamos a echar agua. Con mucho cuidado. Más o menos aquí están alrededor de unas 4 tazas de agua. Porque calculo también la cantidad de platos que voy a preparar, equilibrado con el consumo al cocinarse el melloco. Ahora, voy a dejar ahí hasta que el melloco esté suave. Ahorita ya he probado que el melloco está suave, por lo que vamos a colocar las papas. Con mucho cuidado que no me salpique para no quemar. Ahí. Ahí. Vamos a revolver. Y añadimos también de una vez la leche.
a la leche la he calentado y eso es para que la densidad de la sopita quede mejor. Ahí voy a echar vamos a revolver y voy a dejar que se cocine hasta que esté suave la papa. Una vez que la papa ya está blanda, así, vamos a echar la mitad del queso. Miren, yo aquí he partido la mitad en cubitos y la otra mitad es para desmenuzar en la sopa. Entonces, con mucho cuidado y obviamente con la mano limpia, vamos a desmenuzar nuestro quesito en la sopa. Ahí, desmenuzado, porque esto le da un espesor súper rico a la sopa. Vamos a mezclar el quesito en la sopa y obviamente a medida que se van cocinando los ingredientes alrededor de la olla se acumula un poco de grasa. Esa grasa la vamos a retirar cada tanto para que tenga un buen sabor nuestra sopa y no esté muy graso. Ahora voy a colocar un poquito de orégano seco ahí y lo vamos a hacer así. Vamos a ir triturando con las manos, así. Voy a dar vuelta y dejamos unos 2 minutitos para luego colocar el queso en cuadritos. Y esta sopa queda luego de película y es facilito y rápido de cocinar. Dejemos entonces ahí unos 2 minutitos. Ahora ya la sopita está en su punto. Ya está bien la papita, ya se han mezclado los sabores, ya está como para chuparse los dedos. Ahora, finalmente, voy a apagar el fuego y echo el quesito, el que yo les había dicho que partí en cuadritos. Vamos a echar en la sopa, mezclamos bien. Y está listo para servir y ya nos vemos en mi comedor. Miren qué sabrosa queda nuestra sopita de mellocos con queso. Ya vieron que es rápido y fácil de cocinar. Esto está para chuparse los dedos. Hagan en casa y disfruten de un almuerzo sencillo y saludable. Ya nos vemos. Buen provecho.